Ignacio, que mejor no tocar el tema de las pensiones en pre-campaña. Bueno, claro, vamos a ver, es que hay un tema básico que es la viabilidad del sistema y ese tema, esa cuestión de viabilidad del sistema requiere de ajustes que a lo largo de estos 5 años este gobierno no ha querido saber. ¿Eh? Y bueno, a mí me sorprende que precisamente un ministro de Inclusión y Seguridad Social no trate de lo importante o sobre todo además ya no solo por el hecho de ser ministro, es que cuando era presidente de la IRED Mm. él es especialista en esta materia y tenía unos planteamientos diferentes a los que durante estos años ha estado aplicando, ¿no? Claro, el tema y la cuestión es que precisamente uno de los temas que más se cuestiona es precisamente la actualización ligada al IPC de todas las prestaciones en jubilación. Y claro, eso tiene un coste y ese coste va ligado precisamente con el mercado laboral. Mm. ¿Eh? Mm. Y bueno, pues ahí hay unos desajustes, a pesar de que a lo largo de estos años no ha parado de subir la cotización, sobre todo de la parte de las empresas. Entonces, querer abordar este tema, tienen que tomarse medidas de ajustes importantes. ¿Eh? Es curioso que también que en esta entrevista haya defendido el Pacto de Toledo, Mm. Mm. precisamente un Pacto de Toledo que no ha participado prácticamente en ninguna de las medidas adoptadas, Ni que se era le ha visto. precisamente, y se creó el Pacto de Toledo para sacarle fuera de la guerra partidista o electoralista que en cada tiempo había, ¿no? Y precisamente para tomar decisiones desde un punto técnico sin que nada ni nadie pueda echar en cara a los demás esas decisiones, pero buscando ante todo la viabilidad. Pues bueno, tampoco precisamente. Y yo creo que hay un tema también importantísimo, un mercado laboral donde la precariedad, a pesar de todos los cambios que conllevó la contrarreforma Mm. laboral, tampoco ha resuelto otro de los grandes problemas. Eh, ¿Por qué? Porque sí, hemos aumentado sobre todo el empleo público, no así el empleo privado, esto es muy importante, pero es que las aportaciones que están realizando los actuales cotizantes nada tienen que ver prácticamente Mm. o, Mm. o no están al nivel Mm. que precisamente los nuevos pensionistas que se van incorporando, que posiblemente ha sido la generación que más ha aportado a todo el sistema de previsión social. Entonces, tenemos, pues un responsable que, menos de lo suyo, habla de mucho. Habla de otra, cualquier cosa. Carlos, ¿coincides con Bueno, José Ignacio? pues tras saludar a mi querido amigo y compañero de tertulia, Juan Ignacio, pues efectivamente es que no puedo disentir en absoluto, primero porque él es un tema que lo conoce muy bien y tiene absolutamente toda la razón. Cómo ha cambiado de postura el señor Escrivá cuando estaba en un organismo y cuando estaba en el gobierno ahora. Y claro, no podemos esperar que hablen de este tema en esta campaña. Eso está clarísimo porque no lo quieren tocar, porque es un tema sumamente delicado. Es que el Pacto de Toledo, bueno, resulta que es que lleva sin reunirse un montón de tiempo no se ha tratado, no se ha respetado y se ha tenido en consideración lo que en su momento se había acordado y por lo tanto son todos acuerdos parciales, parches los que se han producido y están en peligro el propio sistema de sostenibilidad como acaba de comentar. Es que eso es fundamental, pero esto yo creo que no van a entrar en absoluto en esa campaña. O sea, es que he visto, y todos con toda seguridad también habéis presenciado, pues incluso los cortes de un programa de televisión en el que yo no sé quién era más cómico, si el presentador o el presentado. Y es que ya me recuerda esto a los programas pues del señor Salinsky. O sea, es que esto bueno, pues vamos a contar mentiras, tralará. O sea, todo lo que está contando el señor presidente del gobierno es ahora que él lo ha hecho.
Él ha sido el único que ha hecho absolutamente todo, menos lo malo, que es más cosas de las que cuenta. Y desde luego no hace ninguna referencia al resto de los que le han acompañado en el gobierno hasta ahora y que son cuestiones trascendentales, porque en el futuro lo que se tiene que tener en consideración es, partiendo de la base de que España está en una situación de gran debilidad. Hace pocas horas se ha publicado cómo España es uno de los mayores países que han tenido la mayor pérdida del PIB per cápita, y que incluso hay países como los países bálticos, algunos países bálticos y Eslovenia, por ejemplo, cómo están en mejor situación desde el 2020. Por lo tanto, es un tema muy escabroso. No van a tocar el tema, eso sí, se va a prometer que el salario mínimo por ley se establece en el 60%. Bueno, es que estos señores han hecho algún cálculo del coste que esto supone, y que las intervenciones en el mercado lo único que hacen es lesionar la libertad de contratación, la libertad de negociación, y estamos en una economía que prácticamente es una economía dirigida. Hombre, por favor, estamos viendo las consecuencias en el plano de la reforma laboral, y cómo los últimos datos de determinados sectores que son importantes como la actividad industrial, pues está cayendo, y en esa actividad industrial hay sectores que son estratégicos, es que están incluidos pues desde el acero, el calzado y demás. Entonces, bueno, es una campaña en la que vamos a estar constantemente escuchando la misma historia, el mismo rollo, nada más, pero esto es un auténtico fraude a la democracia. Y en el tema concreto de las pensiones, ¿qué os esperáis por parte del Partido Popular, José Ignacio? Ahí han sido elementos clave, ¿no? La revalorización de las prestaciones con la inflación, medida que años atrás los populares ya tumbaron y Sánchez recuperó. Hasta ahora el PP en Génova no se han atrevido mucho, ¿no?, a decir explícitamente si repetirían aquel movimiento, sobre todo porque no es un anuncio aceptado políticamente, ¿no? ¿Cuál podría ser el movimiento? Pues el movimiento yo creo que es ya y sencillamente recuperar el Pacto de Toledo, tomar las medidas dentro del Pacto de Toledo de acuerdo a las propuestas que los equipos técnicos y profesionales realicen para buscar la viabilidad del sistema. La viabilidad del sistema viene o bien mediante una contención del gasto, incuestionablemente, que afortunadamente y muy posiblemente en los próximos gobiernos que resulten no van a tener que realizar unas actualizaciones tan importantes, porque el IPC, lógicamente, y lo veníamos diciendo, que en torno al verano el IPC, por razones técnicas incluso, tendría que moderarse. Esto era un argumento que todos teníamos. Es verdad que muchos no acaban de estar convencidos, pero creíamos que iba a ser. Y en los próximos ejercicios es muy posible que ese IPC esté en torno a un 2, un 3%. Y se esté moviendo en esos... yo no creo que bajemos del 2% en varios años, pero ya es diferente el volumen de coste de la actualización de las pensiones. Y eso tiene que ir ligado a otro factor determinante, que es la activación del mercado laboral, y no solamente a través del empleo público, sino también a través del empleo privado. Y eso es mejorar las condiciones del marco jurídico y de seguridad jurídica de las empresas. Y a través de ello también implicar al sector privado en algo tan importante como es la mejora de la precariedad de los contratos. Y tendrá que ir también, pero dentro de lo que es una negociación bien sectorial o bien empresarial, directamente una revalorización de los salarios y una participación de los salarios en los beneficios, y dentro de un crecimiento sostenido y estable de la economía. Y un control muy importante de deuda y déficit, precisamente para mejorar la competitividad en global de la economía. Es un conjunto de medidas, aquí no hay una varita mágica, es decir, es poner los suficientes mimbres para hacer factible en su conjunto la economía para que pueda aportar. Y solamente hay un objetivo. Yo recordaba que hace unos años yo hablaba de 22 millones de población activa ocupada. Con las retribuciones y salarios actuales, al menos hay que llegar casi a los 23 millones de población activa ocupada para hacer viable el sistema de previsión social. Es un reto. Claro. Reto importante, Carlos.
es necesario una reforma, reforma estructural, como hemos hablado en muchas ocasiones. Es que a pesar de que España crezca más que la media de la Unión Europea, el índice de paro en España es superior a la media. Es decir, si no se aumenta la base, es muy difícil poder hacer frente a los gastos que supone este sistema de que los trabajadores en activo son los que mantienen el sistema de pensiones de los trabajadores jubilados. Por lo tanto, es decir, es fundamental combatir el paro. O sea, si es que no hay otra alternativa. O sea, ¿a mí de qué me sirve? En una reunión de compañeros de la promoción de económica, si estábamos hablando de este tema de cómo ya, es decir, el PIB, el crecimiento, pues ya no es significativo del estado de una economía. O sea, es que no puede, si seguimos creciendo, pero el paro no disminuye, prefiero no crecer y que el paro disminuya. O sea, esto es la realidad. ¿Por qué pasa en otros países y no pasa en España? Esto también hay que tener en consideración que hay mucha estructura del mercado en negro y que lamentablemente pues eso también habría que combatirlo, sí, porque está clarísimo que tiene una relación directa con la presión fiscal. Si la presión fiscal se reduce, habría muchas más actividades declaradas porque todo el mundo es consciente de que tiene que pagar impuestos. Si resulta que la carga fiscal es de las mayores de Europa, pues es que es incluso humano en que las pequeñas empresas, para sobrevivir, tengan que actuar en el mercado en negro. Hablando de cosas que suceden, que pasan en otros países, en otras economías, la remuneración de los depósitos en nuestros países más cercanos, bastante por encima de lo que ofrecen bancos españoles en todo este debate de la no remuneración o remuneración ultra baja de los bancos españoles. Ayer escuchábamos, ¿no?, al CEO de Sabadell, estos días también a Willy Golzarri, están interviniendo en los cursos de verano de la PI en Santander, donde lo encendió un poquito más el debate el lunes la ministra Nadia Calviño al instar a los bancos a ser un poquito más generosos. ¿Todo esto se va a cerrar con el tiempo o no? Sí, por supuesto que se va a cerrar. Hay varios factores también. Vamos a ver, aquí hay un factor muy importante también, y es que ahora mismo en el sector financiero español no hay una necesidad inmediata de liquidez. Pero esto también va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el breve espacio de tiempo, yo creo que aproximadamente en menos de un año ahora mismo, hay que devolver gran parte, en torno a 400.000 millones de euros, de las líneas de liquidez que se aprobaron desde el Banco Central Europeo para toda la cuestión de la pandemia. Eso va a reducir la liquidez y ahí habrá también unas necesidades. Por otra parte también, y esto no hay que olvidarlo, cuando a nosotros se nos audita por parte o se nos inspecciona por parte del Banco Central Europeo, a cada entidad después en privado se le hace unas recomendaciones. En el sector financiero español esas recomendaciones va por hay que cuidar el coste del pasivo todavía, segundo, hay que cuidar el dividendo, y tercero, hay que analizar, muy importante, los riesgos asumidos. Ese control del pasivo está muy ligado también pues a los impuestos especiales que al sector financiero se le ha establecido. Entonces, bueno, el Banco Central Europeo dice que se tiene que remunerar los depósitos, pero también nos da en privado. Además, esas recomendaciones o indicaciones del Banco Central Europeo no se suelen hacer públicas a cada uno de los bancos individualizados. Ahora había debate, ¿no?, para hacerlas públicas y darlas a conocer algo. Ya, ¿no? Pero eso conlleva sacar a la luz algunos de los análisis que se realiza por sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor que siga siendo en privado. Pero además es que hay diferencias entre lo que son los grandes bancos y los bancos supervisados por el Banco Central Europeo, lo que puede ser la pequeña banca o la banca online, donde hay remuneraciones y donde no hay el mismo control, la misma supervisión y las mismas exigencias. Entonces, hay una parte de la banca muy minoritaria, es verdad, que tiene más capacidad para remunerar, y hay otra parte donde, bueno, pues sí estamos pagando esos impuestos especiales que posiblemente podrían ir perfectamente destinados a retribuir el pasivo.
Que pero posiblemente no fíjate sería el que mismo importe, sí, es posible que no fuera el mismo importe, pero está muy ligado también. Carlos, moneda de no, cambio, fíjate eliminar impuestos que, extraordinarios que, a cambio de mayor remuneración. que es que bueno, la señora Calviño lo que ha introducido un concepto más bien político, porque ya habla de remunerar adecuadamente, no sé qué es lo que entiende adecuadamente. Hay una cosa que es fundamental, además de los puntos que ha señalado José Ignacio, que yo los comparto porque es que es la evidencia, hay una cosa que hay que tener en consideración. Hay unos bancos efectivamente que tienen la capacidad y otros que no la tienen de poder aplicar una remuneración adecuada a los depósitos, pero también hay que tener en consideración lo que se llamó el impuestazo del gobierno, y por lo tanto eso también. Pero es que esta situación también ha sido provocada por el propio Banco Central Europeo, puesto que es que la liquidez, o sea, es que ha inundado incluso durante una larga época en la que los clientes acudían a las sucursales y decían, usted no entre aquí porque no necesitamos su dinero. Y como además obtenían un retorno del 3,5% del Banco Central Europeo, pues oye, que estaban contentísimos también, y luego también la consecuencia de la crisis todavía del 2008, que es que hay poca competencia entre los bancos. De bancos está hablando el presidente de la Fed, Jerome Powell. Dice que los suyos, los de Estados Unidos, están muy bien capitalizados. Añadía hace unos minutos también que el nivel de tipos y la velocidad de la subida son independientes. Según Powell, al principio del proceso de ajuste la velocidad era importante. Ahora eso es lo de menos. Recordamos que hace unos minutos decía que podría tener sentido subir tasas a un ritmo más moderado.